Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Por cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en esta noche para seguir estudiando y aprendiendo cada día de la palabra del Señor, la cual es nueva para nosotros cada día. Sean bienvenidos y bienvenidas a este estudio en esta noche. Vamos a tener el pastor Marco Pozo. Él va a estar estando con nosotros en esta noche. Va a traer un tema muy bonito en esta noche, el cual se titula El Cristo Profético. Pero para iniciar en esta noche vamos a darle la gracia a nuestro Padre Celestial. Ya lo compartí en Getsemaní, vamos a esperar un momentito. Pero si quiere puede ir iniciando, pastor. Entonces, en lo que... Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho la invitación a los hermanos. Estas cosas pasan cuando están en vivo, así que ya pronto esperamos compartir el archivo. Yo estoy muy contento de compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo estoy en Chile, Santiago de Chile, y es una bendición para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a iniciar en esta noche con el texto que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y versículo 1, 4 y 5. Dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Hoy vamos a ver características de este pueblo final que se está formando ahora y que Dios nos llama a cada uno de nosotros a formar parte de ese pueblo especial, de un pueblo que sigue al Cordero, que está en pie sobre el monte de Sión. Y en el versículo 4 y 5 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Tremendo texto el que está mencionando ahí Apocalipsis, de este pueblo especial. Primeramente, nosotros como adventistas no debíamos mentir, no debíamos tener faltas en nuestro hablar, lo cual es muy difícil, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, dice que van a ser sin mancha, mi hermano, en nuestra vida. Los pecados, las transgresiones, los egoísmos, todo lo que nos separa de Dios tiene que ser erradicado, va a ser erradicado. Y Dios va a demostrar que sí se podía tener el carácter de Jesús, guardar su ley, todo lo que Él nos pide. Entonces, para ello, Dios dejó en la Escritura, a través de toda la historia desde la creación, pasando por Moisés, pasando por Isaías, el Señor Jesús, los apóstoles en 1844, hasta llegar el día de hoy, toda esa historia es para perfeccionar ese pueblo especial. Y hoy veremos el Cristo profético, que tiene que ver con los acontecimientos de Jesús en la Biblia, pero que pareciera ser tan mínimos, pareciera ser detalles, pero como es el Dios eterno el que está ahí escribiendo esta historia, tiene más de un significado, porque cada cosa que hace la Biblia tiene significados múltiples. Sirve para una cosa,
pero además se aplican en otra y otra y otra muchas veces, solo que no hemos visto sus cumplimientos. Entonces hoy día vamos a ver acerca de las vivencias de los profetas, la vivencia de situaciones, de cosas que Dios pidió, vivencia de los apóstoles, la vivencia de Jesús, que enseñan mucho más de lo que aparentemente se ve, para fortalecer nuestra fe y que haya realmente un pueblo que le siga al Cordero por donde quiera que Él lo guíe y no mienta, y que sea sin mancha, porque va a tener una fe perfecta. Y si tú estás en estos momentos conectado y yo estoy acá, es porque Dios está haciendo esa labor. Ha tocado los corazones de las hermanas que organizan, que se han preocupado. Y vamos a ver entonces un ejemplo de cómo la Biblia es mucho más de lo que aparente, con algo que es muy común y que nosotros conocemos, porque vamos a ir de lo conocido a lo desconocido. Y el rey de Tiro es nuestro primer ejemplo que nos trae el profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan ustedes del rey de Tiro? Donde dice: tú, querubín grande, protector, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Pero ¿cómo ese rey se estaba paseando en medio de las piedras de fuego? Porque nosotros ya sabemos, esto es conocido, que se está refiriendo a Lucifer. Pero la Biblia usa un evento, un hombre, el rey de Tiro, como las características que tiene Satanás y lo que le va a suceder. Y ahí tenemos nuestro primer ejemplo de que la Biblia es mucho más amplia de lo que aparentemente podríamos discernir. Entonces vamos a ir de lo conocido a lo desconocido. Y ahí sale en Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 y 13. A ver si se puede ver el PowerPoint, por favor. Si acaso ya lo podemos presentar. Si no, lo voy a leer. Me está cargando porque tenía la computadora apagada, así que en un ratito, en cuanto pueda, lo voy a ir compartiendo. Ah, muy bien, muy bien. Esa sería, muchas gracias, hermana. Sería nuestra primera diapositiva. Pero lo voy a leer. Usted lo pueden seguir en la Biblia, en Ezequiel 28, versículos 12 y 13, que dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí nos da las características, porque está Dios escribiendo la historia que se va a estudiar eternamente. Y usa el rey de Tiro y dice que el rey de Tiro estuvo en Edén, que en el huerto de Dios estuviste, porque en realidad se está refiriendo a Lucifer, a Satanás, cuando hace caer a Adán y Eva. Ahí tenemos un primer ejemplo de cómo Dios utiliza distintos símbolos, reyes, vamos a ver profetas, vamos a ver acontecimientos. Por ejemplo, cuando a Jeremías se le dice: ponte un yugo, y eso significaba que había que aceptar el yugo de Babilonia del rey Nabucodonosor. A través de la zarza ardiente, por ejemplo, cuando se le apareció a Moisés esa zarza que ardía, pero que no se consumía, representaba a Dios, su humildad, porque él, cuando le habla a Moisés, pudo haber escogido un roble, un árbol frondoso, un árbol lleno de frutos. No, escogió algo simple del desierto, una zarza con espina, pero que esa zarza ardía, pero que no se consumía. Entonces, la Biblia, mis hermanos, ustedes cuando terminemos este tema, la van a ver en forma mucho más amplia, porque Dios está erradicando la rebelión del pecado en este mundo, y cómo Él la trata para fortalecernos y que nosotros entendamos que cada cosa que hace Dios es un fruto de amor para rescatarnos, y que se muestra su misericordia con el caído agente humano.
Vamos a ver otro ejemplo que también es conocido, el caso de Jacob. Si acaso ustedes se acuerdan, este hombre que engañó, se hizo pasar por su hermano, y el relato nos habla de que hubo una lucha, el tiempo de angustia de Jacob, pero fue la experiencia de un hombre que estuvo luchando con Dios. Y nosotros sabemos que se refiere al gran tiempo de angustia de Jacob, pero que ahora va a vivir nosotros. Se van dando cuenta que si nosotros viéramos desde el punto de vista de una historia de Jacob, un hombre nada más, no es así, porque Dios está escribiendo la historia de la humanidad y cómo Él la está redimiendo. Y cuando se encuentra con Labán, cuando él va huyendo de Labán y va donde Esaú, su hermano, hay un dato muy interesante, que le aparecen ángeles. Noten por favor, esos son detalles. Él va huyendo para encontrarse con Esaú y ahí se encuentra con el ángel. Y dice en Génesis capítulo 32 y versículo 1 y 2 lo siguiente. Ahora sí tenemos la segunda diapositiva. No sé acaso estará por ahí. Bueno. No, hermano, me está cargando todo porque está apagada la computadora. Un ratitito ya va. Ya, muy bien. Vamos entonces a leer Génesis 32, 1 y 2, que dice así, hablando de Jacob cuando está huyendo. Vean, noten el detalle. Y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, así le llamó. Entonces fíjense que cuando la Biblia nos presenta de que este es el gran tiempo de angustia de Jacob, y cuando él va huyendo, se le aparecen ángeles, antes de llegar a la lucha con el ángel de Jehová, porque está representando las persecuciones que vamos a tener en ese tiempo previo al gran encuentro de ese tiempo de angustia, y que van a venir ángeles y nos van a ayudar en esos tiempos difíciles, así como ayudaron a Jacob. ¿Me están entendiendo? Es muy interesante cada detalle, cada cosa que Dios puso. Es una enseñanza más profunda. Eso es lo que nosotros conocemos, el tiempo de angustia de Jacob, que claro, no vamos a ver todos los aspectos, pero antes de pasar al siguiente ejemplo, quisiera decirle que el ángel le dice, cuando lo hiere, le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dice, no te dejaré. Entonces, esa liberación o esa bendición de Jacob que recibe de parte del ángel fue al amanecer, porque rayaba el alba. También tenemos nosotros ese detalle. Si nosotros vemos la destrucción de Sodoma y de Gomorra, cuando Lot sale al amanecer. Lo mismo que Jacob. Y nosotros sabemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra representa el tiempo del fin. También lo vemos cuando salen de Egipto con Faraón, cuando él lo deja libre, salen al amanecer. Cuando Jesús se aparece en la barca, cuando estaba ese tiempo de angustia que ellos estaban sufriendo, pensando que se iban a hundir, y aparece Jesús en forma sobrenatural, caminando sobre el agua, eso fue a la cuarta vigilia, fue al amanecer. Vayan atando las cosas, porque todos estos eventos suceden al amanecer, porque está representando un nuevo día, está representando la venida de Jesús, que se acaban las tinieblas y ahora como que empieza algo nuevo, empieza un nuevo día de salvación sin pecado. ¡Qué bárbaro, mis hermanos! Ahí tenemos, muchas gracias, ahí tenemos entonces esa segunda diapositiva que acabo de leer, donde están los ángeles ayudando a Jacob, el perseguido, que estaba siendo perseguido ahí por Labán y toda esa historia que ya narré. Entonces vamos a ver ahora estos ejemplos que estoy mostrando a Débora y Barak. No sé acaso se acuerda la historia, pero el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, le iban a hacer la guerra,
y ahí aparece la muerte del general o el comandante del ejército de los cananeos, Sísara, que fue muerto por Jael, no sé si acaso se acuerdan, que después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dice la Biblia, y fueron oprimidos por 20 años por Javín, rey de Canaán, entonces, cuyo comandante se llamaba Sísara. Y resulta que Barak fue a la guerra solamente si la acompañaba Débora. Y ellos hicieron un llamado, muchas gracias por la diapositiva, ellos hicieron un llamado para el pueblo, para las tribus, para que pelearan en esta guerra. ¿Y qué pasó? En Jueces 4:15, miren lo que dice, Jueces 4:15, antes de esa diapositiva, todavía no pasamos a esa diapositiva, en Jueces 4:15 dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Nosotros conocemos la historia y fue muerto. Pero miren que se hizo un llamado a la guerra, y ¿cuánta gente vino? ¿Cuántos vinieron a pelear? Fueron muy pocas tribus. Y esto nos habla de un acontecimiento cósmico. No lo vean ustedes como solamente la guerra de un pueblo contra otro, porque en el versículo 20 de Jueces 5, ahí gracias por ponerlo ahí en la diapositiva, dice así, miren, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Noten ustedes que esto es más que una simple guerra entre dos naciones. Dice que vinieron desde el cielo los ángeles y pelearon desde sus órbitas pelearon contra Sísara, que Sísara está representando a Satanás, a sí mismo, como el rey de Tiro que vimos recién. Vean qué interesante. Por eso que la palabra de Dios dice estos acontecimientos que desde los cielos pelearon. Pero si eso fue una guerra aquí supuestamente de lanza, de flecha y de carro. No, ahí dice que vinieron desde los cielos, pelearon a favor del pueblo. ¿Y saben lo que pasó? Que muchas personas no fueron a la guerra a pelear cuando Dios llamaba a la batalla. Algunas tribus, para que usted entienda lo que pasó, algunas tribus se quedaron al otro lado del río, otras se quedaron remedando las redes, otros estaban ahí cómodos en el campo. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor a esas personas? Le dijo, maldecid a Meroz, porque no vino a la pelea del Santo de Israel. Y pongo este ejemplo de lo que pasó aquí en esta historia, que es una historia real, pero que sirve para ilustrar cómo es el asunto, que hay hermanos que no hacen nada por la obra. Hay hermanos que se quedan en sus trabajos, en sus carreras, en una vida cómoda, dejando que otros moldeen la obra. Porque pecado, mis hermanos, antes de continuar, porque pecado es también dejar de hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Así que ojalá que tú escuches, el que está escuchando en distintos países, si tú estás dejando hacer la palabra de Dios, cuando ahora se llama la guerra contra las tinieblas, es una guerra espiritual, ¿no? Que debemos anunciar el mensaje de los 3 ángeles, entonces tú te pongas del lado correcto. El Señor está llamando a sus hijos, el Señor está llamando a su pueblo, porque esta es una guerra cósmica. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Cuando Jesús va camino al Calvario, ya después de haber puesto estos ejemplos que nos llevaba desde lo conocido a lo desconocido, vamos a ir aprendiendo ahora de la vida de Jesús, cada aspecto de su vida, que también tenemos a un Jesús profético. Y voy a presentar el caso cuando él va camino al Calvario. Y dice que se encuentra con unas mujeres que
lo ven ahí que va con la cruz, va sufriendo, y dice que esas mujeres se ponen a llorar por él. Y bueno, pasemos a la diapositiva, por favor, para que ambientemos ese evento. Ahí lo pueden ver, cómo él se encuentra con unas mujeres. Y dejando esa diapositiva, voy a leer Lucas 23, 27 al 31. Y miren lo que vamos a ver aquí en la vida de Jesús. Dice así: lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban. Y vuelto a ellas, Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: dichosas las estériles, las entrañas que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde nacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Miren qué interesante, porque Jesús, cuando se encuentra con esas mujeres, pasa de los acontecimientos que están ocurriendo ahí, camino al Calvario, pasa a nuestro tiempo, pasa el tiempo del fin, porque Él ve en visión, Él ve los sucesos que van a caer ahora, van a caer ahora sobre nosotros. Por eso que dice esta frase, que decía el versículo que leí: entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque eso va a suceder cuando Él venga en su segunda venida. No ocurrió ahí en el año 31, en lo que era Jerusalén. Él pasa de ese acontecimiento, pasa a nuestros días. Es una profecía, en otras palabras. Y en el deseado toda la gente, la página 692, comenta cuando Jesús cae desfalleciente bajo la cruz, prorrumpiendo en llanto lastimero. Dice, noten lo que él dice de las mujeres, cuando Jesús vio a las mujeres: esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo, aunque abrumado por el sufrimiento, mientras llevaba los pecados del mundo. Y él dijo: hija de Jerusalén, no me llores a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y aquí viene la explicación. Escuchen, por favor. De la escena que presenciaba, o sea, Jesús, de la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante, al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. Entonces, ¿por qué le dice el Señor? Les dice: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Porque en ese momento, cuando Él va camino al Calvario, se le presenta que esas mujeres iban a morir en el año 70. Y eso fue lo que sucedió. Pero Él pasa de ese juicio a un juicio mayor, porque ahí tenemos otro acontecimiento, otro símbolo, porque la destrucción de Jerusalén representa la destrucción final del planeta en la segunda venida. Y por eso que dice la cita, que la visión de Cristo cuando miró adelante el tiempo de la destrucción de Jerusalén, dice: de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. Porque eso que Él dijo, pasemos a la siguiente diapositiva, ahí está lo que Él vio. Ahí Él vio en el año 70 eso que estamos viendo ahí. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo, el Señor, de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Pero ahora, pongan atención, porque ese mismo evento está en el libro de Apocalipsis. O sea, Jesús está hablando del Apocalipsis en los evangelios.
¡Qué tremendo, mi hermano! Por eso que este es un Cristo profético. Cada cosa, porque es Dios quien está interviniendo. Es Dios quien está narrando, está escribiendo la historia de la humanidad, de estos 6.000 años, cómo Él va a redimir esta raza caída. Y entonces vamos a Apocalipsis 6, versículos 15 y 17, y que está en esta diapositiva, en la siguiente diapositiva, por favor. Y la que sigue, ahí está, esa diapositiva es. Y ahí dice lo siguiente, esto que vamos a leer es Apocalipsis 6, versos 15 y 17. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y aquí viene la frase que dijo Jesús: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar en pie? O hay algunas versiones que dicen, ¿y quién podrá estar firme? Entonces se dan cuenta que Jesús está hablando del Apocalipsis en los evangelios. ¡Qué tremendo! Y cuando venga Él en su segunda venida, se van a cumplir estas palabras que acabo de leer. Que los reyes, la gente rica, los fuertes, los siervos, toda la sociedad que rechazó a Jesús, dice que ellos se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes, y ellos piden que las montañas, los montes, las piedras le caigan encima, porque va a ser su segunda venida un resplandor tan luminoso que los impíos no van a poder soportar la presencia del Eterno. Esa va a ser una luz especial, el resplandor. Y entonces ellos prefieren que le caigan las montañas encima. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Vean ustedes cómo esta palabra, por eso yo les decía, a través de símbolos, a través de la vida de los profetas, a través de sucesos que ocurren en la historia, en la destrucción de las ciudades, en el Evangelio, en el Apocalipsis, en todo, es algo mayor que Dios tiene para su pueblo, para que haya un pueblo enteramente preparado, 144.000 que van a ser igualito que Jesús. En sus bocas no va a haber hallada mentira, pues son sin mancha en su vida. ¡Qué maravilloso! El plan de Dios, estamos viéndolo desarrollarse delante de nosotros en esta breve presentación. Ahora, miren, cuando Jesús estuvo en la cruz, escuchen bien lo que les voy a decir. Tenemos también ahí otro evento cósmico o del tiempo del fin. Porque cuando estuvo colgando y Él dijo, Padre, le dijo, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaban siendo puestos los pecados del mundo sobre Jesús. Por primera vez en su eternidad, Él sintió la separación que el pecado produce del Padre eterno. Y en ese momento, como estaba separado del Padre, el Espíritu de Profecía menciona que Él sufrió lo mismo que van a sufrir los que van a recibir la marca de la bestia cuando estas personas estén sin intercesor. Terrible, mis hermanos. Como Dios en su misericordia, el Dios santo, el Dios eterno que bajó a esta tierra, sufre inocentemente por nuestros pecados. Inocentemente como el Cordero. Por eso que en el santuario, que no tengo tiempo de explicarlo, en el santuario había que entrar un animalito inocente. Y Él sufrió en la cruz lo mismo que van a sufrir aquellas personas que van a estar sin intercesor, sin oportunidad de estar con el Padre, están separados. Así que, mis hermanos, toda esta maravilla la encontramos en la Biblia. Ahora vamos a ver el caso cuando Jesús estuvo con su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia? Para no leerlo todo, ¿no? Por eso que yo le hago un resumen que nos ayuda a recordar.
¿Se acuerdan que Jesús estaba con sus discípulos y llega un mensajero y le dice que Lázaro está grave? Pero ya Lázaro se había muerto. Y él va donde la familia, allá en Betania, y se produce ese gran milagro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Que quisiera recordar también que cuando Jesús menciona y dice, Lázaro, ven fuera, y se incorpora el muerto, el que estaba sin vida, si Jesús no hubiera mencionado el nombre específico de Lázaro, Elena G. de Huay presenta de que se hubiera producido una gran resurrección. Muchas personas hubieran resucitado. Por eso que, como Él es Dios, tuvo mucho cuidado de decirle, solamente a ti te digo, Lázaro, levántate y anda. Entonces vamos a ver lo que aconteció en esa situación ahí en Betania. Lo encontramos en Juan 11:33. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Ahí está, muchas gracias. Ahí dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cómo es posible que Jesús, ¿no es cierto?, el ser eterno, se haya estremecido? Y dice que Jesús, en el versículo 35, bueno, el 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. ¡Qué tremendo! El Dios eterno llorando. Pero ¿cómo? Si Él sabía que lo iba a resucitar. Ya cuando el mensajero fue, Él sabía que voy pues a despertar, le dijo. ¿Por qué Jesús se puso a llorar? Si Él sabía que iba a ser reincorporado Lázaro, su amigo. Qué lindo decir Dios que Él tiene un amigo, que nos tiene, puede ser tú el amigo del Señor también. Como el Rey Eterno nos considera a pesar de que somos pecadores, que le hemos fallado tantas veces. Pero Dios nos recibe, mis hermanos. Si tú estás vivo, es señal de que Dios cree en ti, de que tiene esperanza de que cambiemos y podamos ser parte verdaderamente de su pueblo final. Entonces, miren, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué se estremeció? Pasemos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahora, en el versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Nuevamente vemos a Dios, el Creador, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Dice que fue nuevamente conmovido al ver la sepultura de su amigo Lázaro cuando él estaba en el sepulcro. ¿Qué fue lo que vio Jesús ahora? ¿Por qué él lloró? Si él había dicho, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Él sabía que lo iba a resucitar. ¿Sabe lo que en este episodio de la muerte de su amigo Lázaro, lo que provocó la tristeza de Jesús fue que él estaba viendo en ese instante a la gente que lo estaba rodeando, que ellos iban a morir en la destrucción de Jerusalén. Lo mismo que fue llevado al Calvario de esas mujeres, pero ahora en este acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Pero además, el Señor pasa de ese evento, de ese evento de la destrucción de Jerusalén, Él ve nuevamente nuestro tiempo, nuestra generación, cuando ustedes pueden ver que tenemos guerra, ustedes pueden ver el terremoto de 8.8 grados que hubo ahora en Rusia, pueden ver el calentamiento global, la subida de los mares, las plagas, las pestes, señales del fin. Y cuando llegue ese fin, está representado en la destrucción de Jerusalén. Entonces Él vio la destrucción de Jerusalén y vio nuestro tiempo, todos aquellos hijos suyos
que Él los creó. ¿Cómo se van a perder lamentablemente millones y millones de almas que no quisieron aceptar el mensaje final? Y eso fue, al ver eso, fue lo que provocó ese estremecimiento de Jesús, el estremecimiento del Dios eterno, porque a pesar de todo, que fueron rebeldes y todo, eran sus hijos. Él los creó. Dice, yo te formé en el vientre de tu madre. El Señor te hizo cada molécula, cada átomo que te da la vida, la energía que hay ahí, el Señor te la da. Entonces, por eso que Él llora. Vamos a leer, a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, en el libro del Deseado de toda la gente, en la página 491, que nos va a orientar un poquito, dice: la retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y sin esperanza. Lo mismo que las mujeres que se encuentran camino al Calvario, que lloran. Ahora él se da cuenta, se le muestra en visión, de que esas personas iban a morir ahí cuando Jerusalén fuese rodeada. Pero recién mencionamos que Jerusalén era el símbolo de la destrucción que ahora viene. Miren cómo la palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra, antes que suceda los eventos, el Señor Jesús dijo así: ya os lo he dicho antes de que acontezca, para que creáis, para que tengáis fe, porque dice la Escritura que no somos salvos por obras, sino que el justo por la fe va a vivir. Para que nosotros recibamos ese don, necesitamos creer, necesitamos confiar en su palabra. Y entonces Él se preocupó desde Adán y Eva, pasando por toda la historia, preocupado de fortalecer la fe de sus hijos para que se salven. Incluso cuando parte con Adán y Eva, que tuvo sus hijos Caín y Abel, Caín dice: mata a Abel, porque ahí en esas dos personas, nuevamente este es otro ejemplo, encontramos la verdadera adoración y la falsa. Miren, no hay 5.000, ni 10.000, ni 40.000 religiones. Solamente hay dos iglesias en el mundo: la que adora a Dios y la que no le adora. Entonces, en Caín están representando los falsos adoradores y en Abel está representada la iglesia verdadera. Y siempre, mi hermano, siempre el impío persigue al justo y lo mata. Y por eso que Caín mató a Abel. Siempre va a ser así. Ahí vemos la verdadera adoración. Estamos viendo varios ejemplos. Ahora vamos a ir ya concluyendo, pero quiero mostrarle la entrada de Jesús a Jerusalén. A ver si acaso ustedes se acuerdan cuando iba en un burrito, iba una multitud, y ese día la gente decía: Hosana, Hosana. Alababan al Señor en medio del yugo romano. O sea, si usted decía eso, podían matarlo. Pero era una celebración tan grande que venía el rey prometido en las profecías. Y ahí en la diapositiva dice, presenta el profeta Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9, que dice lo siguiente: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El pollino es un asno, es un burro, es joven, nuevo, que nadie se había sentado sobre él. Entonces va entrando, cumpliendo la profecía de Zacarías, este Cristo profético que estamos presentando. Y entonces dice que
la multitud lo aclamaba, Hosana, Hosana al Hijo de David. Entonces, esta representación que estamos viendo representa, escuche bien, la segunda venida de Jesús. Escuche bien, ese evento cuando Él entra representa la segunda venida y además representa cuando Él asciende, cuando resucita al tercer día y se presenta delante del Padre y los ángeles dicen, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el poderoso, Él es el Rey de la Gloria y viene esa manifestación de alabanza cuando Él entra triunfal, pero en la nueva Jerusalén, no en la Jerusalén terrenal como este símbolo que estamos viendo acá de Zacarías 9:9. Entra en la nueva Jerusalén y es proclamado como el Rey victorioso que venció el mal, venció el pecado y venció la muerte. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! Entonces vean, vamos a ir viendo los detalles en Mateo 21:2. En Mateo 21:2 dice lo siguiente. No pasemos todavía la diapositiva. En Mateo 21:2 lo voy a leer directamente. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Entonces ese pollino era la cría joven de un asno, como recién dije. Y en Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y vemos nosotros que por primera vez podríamos decir, Jesús acepta la adoración. Y en esta entrada triunfal que estamos viendo ahí, la mensajera del Señor dice lo siguiente. En el deseado, en la página 532 dice, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, escucha bien, era una débil representación de su venida en la nube del cielo, con poder y gloria. Entre el triunfo de los ángeles, que representa la segunda venida, ahí lo estamos confirmando con el deseo de toda la gente en la página 532, lo voy a leer para que lo pueda asimilar. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en la nube del cielo con poder y gloria. Ahí tenemos la confirmación. Entonces, vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, ¿quién era el que conducía a Jesús en ese burrito, camino que lo llevaba a Jerusalén, lo llevaba a la muerte? ¿Saben ustedes quién era? Era Lázaro, el que vimos recién, el que había resucitado, porque en la segunda venida, a través de Lázaro, el que iba guiando el pollino, este joven asno que conducía a Jesús camino a Jerusalén en esta entrada triunfal. Y eso no lo estoy inventando, sino que es así, en el deseo de toda la gente. Y en notas bíblicas y el manuscrito Release, en el tomo 12, página 18, dice así: Lázaro, cuyo cuerpo había estado en el sepulcro 4 días, estaba entre la muchedumbre. Y bueno, está mencionando lo que estaba pasando. Su resurrección había llamado la atención general y muchos estaban deseosos de ver a aquel que había sido resucitado de entre los muertos. Y aquí viene, ponga atención. Lázaro guiaba el pollino, guiaba el asno, y la muchedumbre lo seguía, derramando sus mantos en el camino y clamando: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Entonces, ¿quién era el que estaba guiando a Jesús hacia Jerusalén a la muerte? Era Lázaro, porque Lázaro está representando la resurrección, los que resucitaron, los que van a resucitar cuando Él venga a su segunda venida. Se van dando cuenta que está todo el cuadro completo, mi hermano.
Por eso que este libro, la Biblia es un libro maravilloso, es la palabra de Dios. No es cualquier libro, es realmente así, créalo por favor. Y entonces estaba representando los que resucitan con Lázaro, los mismos también que resucitaron con él ese día, primer día de la semana, cuando él asciende, y dice que cuando él muere, los sepulcros fueron marcados, por decir así. Y cuando él resucita, con él resucita también una multitud de mártires que cuando él se va a presentar al Padre, dice que esa cantidad de resucitados lo acompañan también como primicias de la gran cosecha que va a venir ahora en nuestros días, en la gran resurrección. ¡Qué maravilla esta palabra! ¡Cómo me gozo en este libro, mis hermanos! Y miren ahora, ¿por qué Dios entró a Jerusalén en un asno? ¿Por qué entró en un animal tan humilde? Porque representando su humildad. Lo mismo que vimos cuando se le aparece a Moisés en la zarza, también el Señor escogió un arbusto muy humilde. Pero miren ahora, vamos a leer el libro de Éxodo en el capítulo 34 y versículo 20, y ustedes van a entender un poquito más acerca de este Cristo profético al cual servimos, al cual amamos y al cual esperamos en su segunda venida. Miren lo que dice ahí, Éxodo 34:20. Mas redimirás con un cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás también al primogénito de tus hijos, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Miren, lo que muchas personas piensan del Antiguo Testamento, que era para los judíos, que no sirve, no es así, porque esto que acabo de leer en Éxodo 34:20 es una profecía también del plan de la redención. Escuche bien, así como el santuario está lleno de cómo nos salva Dios, porque acá dice que usted, para tener un asno, tenía que redimirlo con un cordero. Y si usted no ponía un cordero, entonces el asno tenía que morir. Había que quebrarle la cerviz. Entonces, de esa forma, para que un israelita tuviera un asno, tenía que reemplazarlo un cordero. Y ese asno que guiaba a Jesús, que iba direccionado por Lázaro, ese asno, ese animal bruto, ese animal rebelde, porque si usted ha visto los asnos, a veces se plantan ahí, y se echan y nadie lo mueve de ahí, aunque le haga fuerza, el burro no se levanta. Ese asno nos representa a nosotros. Escuche bien, ese asno, nosotros, personas rebeldes, personas que no hacen caso a la palabra de Dios, porque ese burro llevaba a Jesús a la muerte, porque estaba entrando a Jerusalén donde lo iban a matar, donde iban a hacer el juicio, donde lo iban a golpear en la espalda. Nos está representando a nosotros. Y entonces miren, para que el asno, nosotros, pudiéramos salir libre, tenía que entrar un cordero, como decía Éxodo. Y ese cordero representa a Jesús. Para que el asno pudiera vivir, tenía que venir el cordero, tenía que venir el Salvador. Gloria al Señor. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Porque este es un Cristo maravilloso. Y somos nosotros el que lo guiamos a la muerte, porque por nosotros Él murió. Mientras más contemples esta salvación, más te llenará de la presencia del Santo de Israel, a través de su palabra, a través de su escritura. Y entonces, mis hermanos, Dios va a tener un pueblo maravilloso que le refleje en todo sentido. Vamos a confirmar esto en Éxodo 13, versículo 13, por algo que Dios escribe las cosas. Por eso créele a la Biblia. En Éxodo 13, versículo 13 dice:
todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Ahí está nuevamente. Para que pudiera entrar el asno, tenía que entrar el cordero. Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Entonces tenía que morir el asno, pero como entró el cordero para salvarnos, entonces nosotros, el asno pudo vivir. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Ya a la hora ha pasado, voy a ir concluyendo. Pero medita, por favor, en estos breves minutos que hemos compartido esta santa palabra, y con la ayuda de Dios, que la palabra nos dé la fe que se requiere para poder enfrentar este tiempo final, para estar en pie, como decía ahí, para ser parte de los 144,000, como comenzamos diciendo, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Gloria a Dios. El Señor te llama para ser tú parte de ese pueblo que tiene el nombre del Padre escrito en la frente, que le ama, que le entrega todo su tiempo, todo su talento, todo lo que significa su vida, los pone a los pies del Mesías. Estoy muy contento, mis hermanos, por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes esta santa palabra, y me despido deseándoles que a todos los que están escuchando, el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 Gloria. Si algún hermano tiene una es el momento. Pero yo creo que la hermana Diana dijo que si algún hermano o alguna hermana tiene alguna pregunta o algún agradecimiento, yo quiero iniciar dándole las gracias en primer lugar a Dios y después al pastor. Gracias infinitas por aceptar esta invitación para traer palabra de vida a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente, que el Señor le acompañe. Wow, gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Pastor, de verdad que los símbolos que usted fue detallando, wow, eso me dejaron ahora mismo los pelos engrifados. Como cada cosa, como cada símbolo significa algo, pero eso del burro a redimirlo de la oveja, wow, eso no lo había visto yo, de verdad, gloria a Dios. Eso es para mí, de verdad, ese burro somos nosotros, soy yo, verdad, principalmente, pero qué gloria a Dios. El Cristo profético. El Cristo profético, wow, gloria a Dios, qué bueno, me estuvo muy bien la predicación, gloria a Dios, ojalá que comparta con nosotros en otra ocasión, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje recibido que nos ayuda a nuestro beneficio espiritual. Continuaremos ahora con más escrituras para aquellos que deseen seguir en una comunión con el Señor. Y la palabra que traemos hoy dice así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina.
mientras que por todas partes, compañía de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Multitud de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, cae sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos, contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra es alborotada e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder.
Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y de los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse con el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Su llanto domina en el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: «Aullad, porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo, entonces, seguros como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios, fueron probados, y ante el mundo y los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado
en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible, en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley, con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaron. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del 4º mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo, el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quienes Dios diga: apártate, mal servidor. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día
y la hora de la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz en justicia, juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol a mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas y palidece el rostro de todos. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se vuelve de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido,
¿y quién podrá estar en pie? Cesaron las burlas, callan los labios mentirosos, el choque de las armas y el tumulto de la batalla, con revolcamiento de vestidura en sangre, han concluido. Solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas que se mofaban poco antes, estalla el grito: el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas, antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Conocen esa voz que penetra hasta el oído de los muertos. ¿Cuántas veces sus tiernas y quejumbrosas modulaciones nos lo han llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces no ha sido oída en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, de un hermano, de un redentor? Para los que rechazaron su gracia, ninguna otra podría estar tan llena de condenación ni tan cargada de acusaciones como esta voz que tan a menudo exhortó con estas palabras: volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Oh, si solo fuera para ellos la voz de un extraño. Jesús dice: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esa voz despierta recuerdos que ellos quisieron borrar, de avisos despreciados, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. Allí están los que se mofaron de Cristo en su humillación. Con fuerza penetrante acuden a su mente las palabras del varón de dolores, cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró solemnemente: desde ahora veréis al Hijo, desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Ahora le ven en su gloria y deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino. Los que pusieron en ridículo su acerto de ser el Hijo de Dios enmudecen ahora. Allí está el altivo Herodes, que se burló de su título real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres mismos que con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas y en su dócil mano un cetro burlesco, y se inclinaron ante él con burlas de blasfemia. Los hombres que golpearon y escupieron al príncipe de la vida tratan de evitar ahora su mirada penetrante y de huir de la gloria abrumadora de su presencia. Los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, los soldados que le abrieron el costado, consideran esas señales con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo, moviendo sus cabezas con arrebato satánico, exclamaron: a otros salvó, ¿a sí mismo no puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Recuerdan a lo vivo la parábola de los labradores que se negaron a entregar a su Señor los frutos de la viña, que maltrataron a sus siervos y mataron a su hijo. También recuerdan la sentencia que ellos mismos pronunciaron: a los malos destruirá miserablemente el Señor de la viña. Los sacerdotes y escribas ven el pecado y el castigo de aquellos malos labradores, su propia conducta y su propia y merecida suerte. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, más fuerte que los gritos de sea crucificado, que resonaron por las calles de Jerusalén. Estalla el clamor terrible y desesperado:
es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes. En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra, desgarrada por la conmoción de los elementos. En la vida de todos los que rechazan la verdad, hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía y el alma se siente atormentada de vanos pesares. Mas, ¿qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra calamidad como torbellino? Los que habrían querido matar a Cristo y a su pueblo fiel son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos. En medio de su terror, oyen las voces de los santos que exclaman en unánime júbilo: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Has venido a mi cuna a mecerme en el sol, donde sueños y risas se abrigan de tu amor. Cada paso sobre mí bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tengo cansancio de vagar sin hogar. ¿Dónde estás? Clama mi corazón. Jesús el
las necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle, el que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza.